Buenas tardes a todos, estimados miembros de 3D Pro. Esta es una nueva emisión de MEMAC y estamos en esta ocasión con el Departamento de Descarbonización por parte de nuestro compañero Pedro Arán, que nos estará platicando un poco de los principios básicos de calidad de la potencia. El compañero Arán está trabajando directamente en 3D Business and Solutions y hace, diversas investigaciones y trabajos en lo que es su principal área, que es la parte eléctrica. Entonces, sin más preámbulo, Pedro, adelante, por favor. Hola. Hola, buenas tardes, Evandro, muchas gracias. Entonces, presentamos. Voy a apagar mi cámara para poder presentar el PDF completo. ¿Me pueden confirmar si ahí se ve, por favor? Claro que sí, sí se ve, adelante. Ok. El día de hoy le vamos a platicar algo muy básico, son los principios básicos de calidad de potencia. Nada más van a ser los principios, es un tema, lo reducimos un poco, es un tema algo extenso, pero creo que vamos a mencionar partes importantes, se va a quedar un poco abierto para temas futuros, pero lo importante es que más o menos se relacionen con lo que hacemos o tengan una idea de lo que podemos ofrecer o cómo lo ofrecemos, ¿no? Entonces, procedemos. La calidad de la potencia, según la norma IEEE, se define cuando se tiene un bajo nivel de disturbios en el sistema eléctrico que se estudia o muchas perturbaciones. En la imagen, en la figura, se ilustra la onda senoidal fundamental sin perturbaciones. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la onda que debemos de esperar obtener al realizar un estudio de calidad de potencia. Sin embargo, esto no se cumple en muchos de los casos. ¿Y cómo se podrá entender que es? Entonces, se podría entender que la calidad de la energía, que es el problema que se manifiesta en el voltaje, corriente y desviación de la frecuencia de este tipo de onda. Algunas de las perturbaciones que se presentan en los sistemas eléctricos que estudiamos son el incremento del nivel de tensión, reducciones, variaciones de frecuencia, armónicos, factor de potencia, flickers. En la primera imagen podemos ver a la onda senoidal pura, sin perturbaciones. En la siguiente imagen que les presento son algunas de las perturbaciones que hacen que esta onda se distorsione. Pueden ser por transitorios, interrupciones, caídas de tensión, armónicos, todo esto, todos estos parámetros, estos fenómenos se definen en el estándar IEEE 1159. En este estándar se definen las categorías y las características de los fenómenos. ¿Qué se define en este estándar? El tiempo del rango de duración que tienen, su magnitud, que es lo que podemos ver en esta imagen. No todas las ondas son iguales, ni el comportamiento es igual. Es muy semejante, todos son perturbaciones, pero cada una se puede definir y cada una se puede realizar un estudio en específico. El procedimiento que nosotros realizamos para realizar el estudio de calidad de potencia lo podemos definir en estos 4 puntos muy generales, ¿no? Que es, primero, realizar el estudio de calidad de energía. Después, una vez que se tiene este estudio, definir las condiciones con las que opera el centro de carga. ¿Qué parámetros podemos definir con este estudio? El factor de potencia, la demanda máxima, niveles de tensión, distorsión, perfiles de demanda. Una vez que se define cómo está operando el centro de carga o la central eléctrica o el sistema eléctrico que vamos a estudiar, podemos partir a un análisis técnico. ¿Qué es este análisis técnico? Pues se basa justamente en los cálculos que nosotros vamos a realizar
para determinar cuál es el comportamiento y cuáles serían las soluciones posibles que nosotros podríamos obtener, ¿no? Algunos de los cálculos nos vamos a basar, como son ahorita, vamos a ver lo que más demanda en la industria. Lo primero que siempre preguntan es sobre factor de potencia. Es uno de los tópicos que por lo general siempre preguntan, oye, cumplo con factor de potencia, tengo armónicos, tengo esto. Hay más, se pueden hacer más estudios, pero por lo general son los dos primeros que solicitan o que preguntan, ¿no? De ahí podemos definir que, por ejemplo, ahorita vamos a presentar un ejemplo para el cálculo de un banco de capacitores partiendo del análisis de un recibo de luz, para que simplificar el ejemplo, no meter un estudio de calidad de energía real, donde tenemos un muestreo muy amplio y que nos podría llevar un poco más de tiempo. En el análisis técnico para el cálculo de banco de capacitores, tenemos que hacer el cálculo de resonancia, el cálculo de la capacidad derivada en transformadores, la reducción de corriente en alimentadores, reducción de pérdidas. Una vez que se tiene este análisis técnico, podemos partir al análisis económico. El análisis económico, ¿qué es lo que podemos incluir? El ahorro por penalizaciones, el ahorro por bonificación, el cálculo de ahorro por pérdidas. Y al último, podemos realizar un retorno de inversión del equipo que nosotros vamos a instalar o implementar en nuestras instalaciones. Para este retorno de inversión, pues debemos de contemplar que no nada más es definir el equipo principal, sino también tenemos que ver qué accesorios o qué material eléctrico debemos de contar, ¿no? Muchas veces no es nada más el equipo y ya, no, pues ese material eléctrico, el cable, instructores, el mismo personal, quién lo va a hacer, justamente quién lo va a hacer, si tienen seguro, no tienen seguro, dónde queda, todo esto se puede, todo esto se debe de considerar en un retorno de inversión. Eso es como la base del análisis de calidad de energía, que es la calidad de la energía. La calidad de la energía, pues se mide con el nivel, que si se tiene un nivel alto o bajo de perturbaciones en el sistema eléctrico que se presenta, así se mide la calidad de la energía. El ejemplo que vamos a compartir es de lo más solicitado en la industria, que es el banco de capacitores y filtros armónicos. Este ejemplo parte de una tabla de demanda de consumo que nos proporcionan dentro de un recibo de luz. Lo correcto es hacer un estudio de calidad de energía donde el muestreo sea más amplio. Aquí lo tenemos que nos viene una demanda por mes y un factor de potencia por mes. Lo correcto es irse a lo particular, que el muestreo sea más preciso, conocer la filosofía de operación del centro de carga para poder dar una buena recomendación, ¿no? Al final de cuentas, lo que se busca es no sobredimensionar un equipo que a lo mejor el centro de carga tiene 2 meses de alta demanda y nosotros hacemos el estudio o nos basamos en esa parte y dimensionamos un banco de capacitores, por ejemplo, que va a estar operando a su máxima capacidad 2 meses y 10 meses al 50%. Entonces también de ahí la importancia que se realice un estudio más preciso y que se conozca la filosofía de operación del centro de carga. Tomaremos como base esa tabla para realizar el análisis técnico, el análisis económico y retorno de inversión simple. Le estoy mencionando que es un retorno de inversión simple porque nada vamos a considerar el precio del equipo principal, no vamos a considerar ni mano de obra, ni material, ni nada de eso, porque son particulares de cada empresa. Y como les mencionaba
inicio, ahorita el ejemplo que estamos partiendo como básico es el cálculo de banco de capacitores. En la industria, actualmente en la industria, los bancos de capacitores se siguen aplicando, pero tiene que tener en cuenta que muchas de las veces ese banco de capacitores no aplica, se tiene que migrar a un filtro de armónicos, debido a que en la mayoría de la industria se tiene gran aportación de armónicos, lo que podría causar que dañar el banco de capacitores y dañar equipos que estén cerca. Entonces, por eso, siempre un buen cálculo de esta parte debe ir acompañado con un estudio de resonancia y aparte tener en consideración que pueden existir armónicos para dar una recomendación, si es banco o es filtro. Lo primero que vamos a hacer es obtener la potencia reactiva máxima y mi potencia activa máxima en el periodo que yo medí o en el periodo que yo realicé mi estudio. Con estos valores, nosotros vamos a calcular la capacidad del banco de capacitores. Aplicando las fórmulas que se encuentran del lado izquierdo, observamos que todos los datos son proporcionados. El factor de potencia nos lo da el recibo y lo demás son parte de la fórmula, ¿no? En la siguiente fórmula es lo mismo, son datos conocidos, entonces se puede llevar a cabo este cálculo. Se define el banco de capacitores. Para este caso, se define que la potencia reactiva que necesitamos suministrar al centro de carga son 45.41 kilobar de potencia reactiva. Obviamente, aquí nos da 45.41. Hay que verificar que en el mercado existe esa capacidad. A lo mejor la capacidad va de 40 o de 50 o de 60. Entonces, es importante que a lo mejor ahorita es meramente cálculo, pero una vez, si lo llevan a la implementación, verificar cuál es la capacidad que el fabricante le va a suministrar y con eso reevaluar los cálculos necesarios. Ahorita lo vamos a hacer con esta potencia que calculamos, pero por ejemplo, si nosotros tuviéramos que el banco de 45 es el más cercano al de 40, tendríamos que evaluar el de 40 y uno mayor. Una vez que se tiene esta potencia reactiva, se debe de hacer un estudio de resonancia. Esto porque al existir armónicos, si se entra en una etapa de resonancia, el banco de capacitores por sí solo puede sufrir severos daños y puede dañar parte de nuestra instalación o a personal. Entonces, un estudio para recomendar un banco de capacitores siempre va a ir acompañado de un estudio de resonancia. Asimismo, del conocimiento del nivel armónico del centro de carga. No puede ir nada más el cálculo del banco de capacitores. Esto es tanto por seguridad del personal, de las instalaciones o del equipo propio. Para realizar el cálculo de la resonancia, se necesita tener algunos datos propios del centro de carga, como son la aportación de la red de cortocircuito la aportación de cortocircuito de la red eléctrica, algunas reactancias de transformador, reactancia de conductores, para poder llevar a cabo este cálculo. De manera simple les puse un diagrama en que pueden ver la mano a la derecha de su monitor, donde se simplifica o se realiza una reducción del sistema eléctrico de potencia para llegar a este sistema. Y con eso tener a qué armónica mi sistema podría entrar en resonancia. Si nosotros calculamos que es a la 25 y da el caso que mi sistema sí está presente esa armónica, pues no lo pongan, porque en realidad hay una gran probabilidad que entre en resonancia y se dañe el equipo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si yo ya detecté esas dos condiciones, tengo alta probabilidad, tengo armónicas de la orden 25 y tengo esa probabilidad de que entre en resonancia, ¿pues qué tengo que hacer? Migrar a un filtro, ¿no? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. El estudio o el cálculo de banco de capacitores va acompañado de esta parte de la resonancia. En este ejemplo,
lo tomamos como si no estuviera presente esta armónica y seguimos el cálculo como si ya dijimos que sí es el banco de capacitores que necesitamos, ¿no? Y que no hay problema por resonancia. Y vamos a seguir con esa parte. Me gustaría que ya después se viera el tema de filtros, donde se considere que sí hay, para ver cómo se hace esa parte, pero ahorita vamos a considerar que cumplió y que vamos a instalar un banco de capacitores. Entonces, el siguiente paso, ahora sí, ya puedo analizar una vez mi sistema eléctrico, el cómo se va a comportar una vez que yo meta el banco de capacitores. Estos se pueden apoyar tanto por cálculo, lo pueden hacer a pura mano, así a cálculo, lo pueden hacer por una simulación, apoyándose de algún software. Ahorita nosotros traemos aquí le presentamos las fórmulas, nosotros muchas de las veces lo hacemos de la manera teórica y después comprobamos y comprobamos algunos efectos que tiene cuando nosotros interconectamos o conectamos el banco de capacitores. Algunos de los efectos que tenemos es la liberación de potencia en transformadores. Esto se debe a que yo ya no estoy demandando esa potencia reactiva a mi transformador o a la red, sino la estoy aportando por medio del banco. Entonces tengo una pequeña liberación de potencia que lo que puede beneficiar, porque a lo mejor nosotros queríamos hacer, no sé, el incremento de esa potencia, ¿no? Dependiendo de cuánto se libere, pues meter otra carga o hacer algunos movimientos, ¿no? Eso es lo que podría, como primer caso. También tenemos una reducción de corriente en alimentadores y de pérdidas. A nosotros no demandar esa potencia reactiva del circuito principal y tenerlo en un bus inferior. El conductor principal o el alimentador principal superior a donde está mi banco de capacitores, esa corriente ya no es necesaria que le suministre, la va a suministrar el banco de capacitores, por lo cual el alimentador tiene mejor rendimiento, lo que pierde pérdidas por efecto Joule, o sea, ya no se va a calentar tanto, tiene mejor conducción de corriente y podemos beneficiarlos a su vida útil. En este caso, por ejemplo, tendríamos que una corriente nominal o la corriente sin la integración del banco, es decir, sin la integración del banco, era de 163.64 amperes. Una vez que se integra el banco, baja a 141.54 amperes. El porcentaje de reducción en este alimentador es del 13.5%. Esto, decir, es muy poco, ¿no? O sea, 13.5, pues en realidad no me refleja. Pero en realidad, al pasar de los años, a la vida útil del conductor, la suma de todas las pérdidas, todo esto es un beneficio que se va acumulando. Le da mejor eficiencia a mi conductor, mayor vida, demando menos energía, tengo un sistema más seguro, más confiable al tener esta parte de reducción, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos cómo se realiza el cálculo de reducción de pérdidas. Como les menciono, muchas de las veces no nada más es hacer el estudio de calidad de energía. Tenemos que tener el diagrama unifilar del centro de carga, tener los parámetros generales o las características generales de los equipos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer cálculos y necesitamos esas características propias del equipo, ¿no? Por ejemplo, en los conductores necesitamos saber cuántos conductores, qué calibre, qué resistencia tiene. En transformadores necesitamos saber qué capacidad, qué relación en X en R, tipo de enfriamiento, niveles de cortocircuito. Por eso es importante que en la actualidad los centros de carga actualicen su diagrama unifilar. Luego nos topamos con uno de los problemas que es muy común, es que los centros de carga luego esta parte de los diagramas unifilares ya no lo tienen. Entonces, cuando se hace un análisis, se hace sobre un diagrama que no está actualizado, se hacen recomendaciones que a lo mejor ya no cumplen y podemos ver afectado otra área, ¿no? Cumplimos donde hacemos el estudio, pero como no consideramos ciertas partes, que incrementaron, por ejemplo, en carga o así, que incrementaron el nivel de cortocircuito, pues ya el cálculo que hicimos en realidad ya no es real.
Entonces, pues es importante que sí tengamos el conocimiento, que sí nos proporcionen esa información, o si no, elaborar una buena memoria de cálculo que contemple todas esas consideraciones que podrían surgir en el futuro, ¿no? Entonces, continuando con el ejemplo, aquí, por ejemplo, la reducción de pérdidas, nosotros proponemos una distancia de 30 metros, la resistencia del conductor, calculamos las pérdidas sin la integración del banco, después con la integración, y el porcentaje de reducción de pérdidas son del 25.18%. Esto son aproximadamente como 45 watts. Bueno, ese 25%. Aquí está la fórmula, ya no saqué la diferencia de cuánto es en realidad, pero es el 25.18. Esto, como les comento, a la larga le ayuda a nuestro sistema. A la larga, los equipos también se van perdiendo eficiencia, pero si nosotros estamos mejorando en estos aspectos, pues podemos alargar un poco más su vida útil. Hasta ahí llegaría como el análisis técnico que tendríamos que hacer, los datos que deberíamos de contar. Algunos datos, como les menciono, son diagramas unifilares, características de los equipos, lo mismo que es la aportación de la red, que muchas veces la tenemos que solicitar al suministrador. De ahí partimos a los requisitos que nosotros necesitamos para realizar este análisis. Y después de realizar este análisis técnico, podemos partir a realizar un análisis económico. Ya tenemos todo nuestro cálculo técnico. Ahora sí podemos partir a un retorno de inversión, a un análisis económico. En ese análisis económico, ¿qué podemos incluir? Pues la penalización que yo tengo por un factor de potencia bajo, la bonificación que voy a tener en caso de mejorar mi factor de potencia, el ahorro que tengo por las pérdidas, como les mencionaba, al reducir a reducirlas, ¿no? Y aquí, como les comentaba, pues el tiempo de recuperación pues será el costo de banco de capacitores, ahorro mensual, ese es un retorno simple, aunque pues el real pues tendría que incluir todo lo que me conlleva hasta la puesta en marcha, ¿no? El ahorro mensual se puede medir como la penalización más la bonificación más el ahorro de las pérdidas. Partiendo de nuestro ejemplo, como ven, son fórmulas que ya vienen establecidas. Sí hay mucho desarrollo detrás de estas fórmulas, pero de aquí, de manera simplificada, pues aquí están presentes. Partiendo de esto, podemos elaborar una tabla ya pues sencilla, donde tenemos la penalización por mes, bonificaciones por mes y el ahorro por pérdidas, ¿no? ¿Por qué nosotros consideramos que la penalización también se debe de considerar en el ahorro? Muchos dicen, pues es que en realidad eso lo voy a dejar de pagar y no entraría, pero en realidad, si no lo haces, sí lo tendrás que pagar. Entonces, ahí tienes esa parte de, pues ya no lo estás pagando, es un ahorro, ¿no? Entonces, nosotros lo consideramos como si es parte fundamental y siendo que es mucho mayor que la bonificación que nos podrían proporcionar. Al final, se hace este balance, se toma un ahorro esperado, mensual, anual, aquí lo tenemos anual, que al final fueron 105,000 pesos, ¿no? Que no es poco, dependiendo del banco que se compre, es un costo razonable, ¿no? Esos serían como que los pasos principales para realizar un análisis de calidad de energía para definir un banco de capacitores. Como les menciono, es importante que aquí nada más es un banco. Hay que considerar que posiblemente se requiera un filtro de armónicos. Ahorita nada más nos basamos en el banco. Para complementar ese tema, se tendría que hacer el análisis para un filtro. Dependiendo del estudio de calidad que nosotros hagamos, la distorsión que nos dé el resultado ahí y comparar si es viable o no es viable. El cálculo de filtro de armónicos también incluye el comportamiento del factor de potencia cuando se presentan los armónicos, la corriente agrupada por armónicas, la reducción de pérdidas en el transformador.
toda esa parte debe de ser contemplado y analizado. O sea, no nada más es pensar en banco de capacitores, sino también tener en cuenta que posiblemente es un filtro, ¿no? Esos serían como que los casos más básicos que por lo general llegas y te preguntan, oye, tengo factor de potencia baja o tengo armónicos, ¿qué hago? Ah, pues haces esto, ¿no? Haces estos cálculos. Pero hay que recordar que aparte de eso podemos hacer otros estudios que pueden incluir por qué tienes un incremento o un decremento de nivel de tensión, por qué tienes una variación de frecuencia, por qué tienes flickers, que son parpadeos. Cada uno de estos estudios que les presentaba en la cuarta diapositiva se pueden analizar y se puede proponer una solución para que el sistema eléctrico que está, o centro de carga que está bajo estudio, sea de mayor confianza y eficiente. Es muy importante que ahorita se lleven esa idea, que toda esta parte se puede analizar, se puede proponer, se puede dar una solución, y que no nada más el estudio de calidad de energía se basa en banco de capacitadores y filtro de armónicos. Ahorita como primer video, como primera conferencia, pues lo podemos manejar como que empezaríamos con banco de capacitadores, después filtro de armónicos y después ya vamos a lo particular. Podemos hacer cálculo de desbalance de carga, desbalance de corrientes, varios cálculos, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, con eso son los principales pasos que estamos considerando. Es algo simple. Yo creo, o supongo que sí tienen muchas dudas, surgen muchas dudas de esta parte. Les puedo compartir la biografía que nosotros, bueno, tenemos o que manejamos. No es la única, hay bastante. Es un tema muy amplio y la verdad es que la información se encuentra en abundancia, ¿no? No es un tema nuevo, no es nada nuevo. También vienen de los equipos que son necesarios para medir cuáles cumplen, cuáles no cumplen, qué periodo debes de medir, cuáles son los parámetros que debes de medir, en qué rango. Todas las normas que se encuentran, todos los archivos que se encuentran, sí describen muy bien en particular cada uno de estos puntos. Como digo, ahorita fue algo nada más para entrar en el tema y futuramente a lo mejor podemos tratar cada tema ya en particular. Es correcto. Gracias por tu presentación, Pedro. Me queda ahí comentarle a los compañeros si sí entendieron, si sí comprendieron. Parte de lo que son estos trabajos que se están llevando de la mano en el área de descarbonización, en específico también con el compañero Pedro, pues vamos, son cuestiones de ingeniería, son análisis, son cálculos de mucha profundidad que llegan a tener una repercusión en gran medida en el cliente, ¿no? Ahorita el ejemplo que nos presentó Pedro, pues tenía unos porcentajes, ¿no? Del 13, del 25%. Si nosotros pensáramos en una tarifa de pago de energía de $1,000,000, que hay muchas empresas que facturan eso, pues estarían ahorrando el 10%. Estamos hablando de 100,000 pesos. Entonces, ya comienza a generar un impacto pues bastante considerable en lo que son las finanzas de la empresa, ¿no? De hecho, el ejemplo que estaba mostrando Pedro tenía un número muy cercano a eso, ¿no? Me parece que era de 100,000 pesos masiva, ¿no? Entonces, vamos, son soluciones que se presentan a los clientes, son soluciones que implementamos de forma real aquí en 3D, junto con diversidad de otros estudios y de otros análisis que pudiéramos aquí tener, ¿no? Pero bueno, hasta cierto punto es un poco abrumante toda la información que nos llegan a presentar, que nosotros podemos observar y trabajar. Sin embargo, en pro también de los demás compañeros que nos están aquí observando, que a lo mejor muchos de ellos pues, no tienen todo este bagaje, todo este background de información que se está manejando, que es muy especializada. Quisiera que me apoyaras ahí con unas dudas, Pedro, también aquí para apoyar a los compañeros. Por parte de
de las armónicas, el bajo factor de potencia, ¿por qué son causadas en las instalaciones? Es decir, nosotros pues, tenemos casa, industria, comercio, etc., pero ¿cómo es que surgen? ¿Cómo es que aparecen? Porque pues de ahí tenemos la necesidad de disminuirlas, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se dan estas circunstancias en los diferentes centros de carga? Sí, Servando, justamente como ha ido evolucionando la industria, se han incrementado el número de cargas. Ya se puede hablar de carga inductiva, resistiva y no. Meramente, pues antes era carga resistiva, se consideraban cargas resistivas, pero conforme va avanzando el tiempo, ya no son cargas nada más resistivas. De hecho, son cargas lineales, ¿no? Ya son cargas no lineales. ¿Y qué es una carga lineal? Ajá. Bueno, sí, y las cargas no lineales son provocadas o se manifiestan por mismos equipos que están incluidos en la industria, como el sistema de cómputo, sistemas de iluminación LED, en esa parte de los armónicos, ¿no? Drivers que se manejan, que son cambios de tirastores cuando cierran y abren, hacen ese tipo de distorsiones en toda esa parte de la electrónica, ¿no? Okay. En el factor de potencia, lo que le pega más, pues también es la parte de la carga capacitiva o inductiva. En la industria sabemos mucho que se manejan gran cantidad de motores, ¿no? Y lo que hace es justamente demandar esta potencia reactiva, lo que provoca que mi factor de potencia baje, ¿no? Tengamos un factor de potencia bajo. Entonces, conforme van avanzando la industria y más robusta se va haciendo y más especializada se va haciendo en sus procesos, que ya incluyen drivers, que ya no esté más procesado todo, ya no, van aumentando estos parámetros. O sea, ya necesito más motores, pero también necesito más drivers, entonces van incrementando la demanda de potencia armónica y van incrementando la aportación de armónicos, la potencia reactiva y el incremento de armónicos que la misma industria en su proceso va requiriendo o va generando, ¿no? Antes, pues, a lo mejor no se tenía un sistema de tantas tarjetas como se me viene a la mente en una imprenta, donde ya todos, por medio de computadoras, ya viene todo muy automatizado, donde tiene mayor, toda esta parte, tienen un gran contenido armónico. Entonces, en una imprenta lo que se provoca es que muchos de estos equipos se queman por los armónicos, ¿no? Pero sí, son necesarios para su proceso. Entonces, el incremento de esto es lo que va provocando, ¿no? Sí, es correcto. De hecho, regresando a la primer diapositiva, la energía eléctrica pues, es básicamente una forma de onda, y al momento de que tenemos la participación de todos estos equipos electrónicos, inductivos, motores, exactamente a esta diapositiva, tienden a distorsionar la forma de onda fundamental, que es con la que todos estos equipos trabajan. Entonces, al momento de deformarse, es de que este voltaje ya puede causarles problemas, por una parte, a todos los equipos del cliente, y por otra parte, va a tener implicaciones a la red donde está conectado, porque esas perturbaciones pues, van a viajar a las líneas y van a afectar a otros clientes, a otros centros de carga, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que es las compañías suministradoras, que aquí en México nada más tenemos una, pero en otros países pues, sí son diversas, aplican lo que son bonificaciones y penalizaciones. Pequeño brevario cultural, esto es parte de lo que fue la Ley de Servicio Público de la Industria Eléctrica, actual, que esa ley entró en vigor en 1992, me parece. Actualmente, en 2014, ya entró lo que fue la nueva ley de la industria eléctrica, y en esa nueva ley ya no aparece como tal lo que son bonificación ni penalización al factor de potencia. Ojo, eso no implica que actualmente todas las cargas o muchos de los clientes que estamos conectados, que estamos consumiendo energía, no estemos necesariamente migrados a la nueva ley, ¿no? Porque obviamente esa migración a la nueva ley pues implica muchas cuestiones, ¿no?
Sin embargo, actualmente tenemos muchos centros de carga que están en la ley anterior, donde les aplica esta bonificación y penalización, y por otro lado tenemos los nuevos clientes que están en la nueva ley de la industria eléctrica, donde no aparece esta bonificación ni penalizaciones. Entonces, ahí, ¿cómo les afecta esta parte, Pedro? ¿Qué es lo que ellos observan como bonificación o penalización? ¿Cómo les afecta tener estas perturbaciones a estos centros de carga? ¿Y por qué es importante que ellos en nuestra nueva ley tengan estas implementaciones? Uno, pues justamente es la aportación o la económica, ¿no? Pero si quitamos esta parte, el beneficio lo tiene el centro de carga. Al final de cuentas, si el centro de carga es eficiente o tiene mejor calidad de la potencia, va a evitar fallas, salidas de operación. Ahí podría ser también un análisis económico. ¿Sabes qué? A mí me representa en el año que salgo 3 veces por circunstancias inesperadas, ¿no? ¿A qué se debe? No, pues se debe a que tengo esto, ¿no? Entonces, la bonificación, la penalización está bien, lo que te motivan a tú quererlo hacer, ¿no? Al final de cuentas. Pero si lo vemos más allá, en realidad lo podrías tomar con la filosofía de me conviene a mí porque mi sistema es más confiable, puedo ahorrar en mi proceso si no sale tiene mayor eficiencia, demando menos, mis conductores rinden más. Toda esa parte técnica es lo que muchas de las veces se deja de lado, ¿no? Simplemente nos vamos me penalizan, o me bonifican, ¿no? Pero si lo vemos internamente del centro de carga, o sea, internamente le conviene en esa parte de ahorro por buen funcionamiento, se puede decir así, ¿no? Claro. Acompañando también, aportando a lo que es esto que nos estás comentando, yo debo decir que en la ley anterior se tenían esas bonificaciones, penalizaciones. En la nueva ley que ya entró, tenemos algo muy importante que se llama código de red. El código de red ya requiere que los centros de carga tengan todas estas implementaciones para que tengan calidad de la energía, como lo hemos venido diciendo, tanto hacia adentro ellos y también puedan mantener esa calidad de la energía a lo que es donde se estén conectando, donde estén recibiendo la energía eléctrica, ¿no? ¿Cuál es una diferencia interesante de todo esto? Anteriormente, las penalizaciones y bonificaciones venían siendo aportadas o ejecutadas por la compañía suministradora. En esta nueva ley ya lo está realizando un organismo diferente, que es la Comisión Reguladora de Energía, ¿no? De hecho, actualmente, tú como centro de carga tienes que mandar un plan de lo que serían las acciones a realizar para tu centro de carga, para que puedas para que puedas corregir todas estas condiciones de bajo factor de potencia, de armónicos, flickers, etc., 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 ya por ley, ¿no? Entonces, antes era un beneficio económico sobre todo, y actualmente ya es una cuestión normativa donde los centros de carga pues ya tienen que cumplir también, ¿no? Entonces, ese comentario es muy importante, es algo donde todos nosotros en 3D estamos buscando implementar estas soluciones, porque bueno, pues ya es una cuestión normativa muy específica, ¿no? Bueno. Sí, justamente como lo mencionas, esa parte de código de red incluye esa parte de calidad de energía. Nosotros lo quisimos ver no tanto como código de red, sino más con los beneficios que podría tener el centro de carga sin una regulación. O sea, no orillarlos a que porque alguien me lo exige que es un código, ¿no? No, simplemente tú qué tienes de tu centro de carga al hacer estas aplicaciones o a llevar esta implementación o este estudio, ¿no? Obviamente, el beneficio, pues vas a dar cumplimiento a un código de red que se te está pidiendo, como bien lo mencionas, pero si no lo vemos así, si nadie me está obligando, ¿por qué me convendría? Porque tengo beneficios técnicos que se pueden ver, se pueden analizar
y que le pueden ayudar en los centros de carga. Entonces, no lo quisimos abordar tanto por la normativa ni de esta parte, porque nos enfocamos más a nuestra idea es el por qué le conviene y no el por qué o quién lo regula o quién lo exige, ¿no? Sino por qué les conviene al centro de carga, pues tienes mejor tu sistema, tienes reducción de corrientes, tienes que tus máquinas, si pones un filtro, a lo mejor el motor no se va a detener, ¿no? No te van a quemar tarjetas de diseño, todo ese tipo de ventajas, ¿no? Pero sí, Claro. el tema que mencionas del código de red, pues sí, justamente es integralmente. Incluso otra presentación, ¿no? Exacto. Únicamente esto es comentario, Pedro, ¿no? No, sí está bien, no, sí está bien. Y qué bueno que lo mencionas, porque sí, también código de red sí es un tema muy interesante. Muy amplio. Claro que sí. Pues bueno, te agradezco mucho tu presentación, Pedro. Insisto, ¿no? Yo como ingeniero también soy electricista como Pedro. Somos parte del cúmulo de ingenieros que trabajan aquí en diversas áreas. A mí me gustó mucho la presentación, me agradaron mucho las ecuaciones que están, sin embargo, pues a lo mejor no son del dominio de todos los compañeros que están aquí observándonos, ¿no? Esperemos que tengan a bien abrir su curiosidad y puedan investigar un poco más al respecto, encontrarán cosas muy interesantes. Y bueno, recordándoles, es nuestro compañero Pedro Arán, trabaja en 3D Business and Solutions en el área de descarbonización dentro de lo que son las empresas de 3D Pro. Muchas gracias a todos por su participación. Actualmente somos 20 personas. Gracias por su paciencia. Nos alargamos un poquito en el tema. Es un tema bastante amplio y quiero agradecerle nuevamente a mi compañero Pedro por su ponencia, ¿no? Recuerden que estamos en el canal de MEMAC. No olviden suscribirse, darle clic a la campanita. Nos vemos. Cuídense mucho. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, Servando. Hasta luego, Pedro. Hasta luego a todos. Nos vemos, compañeros. Ingresa a nuestro sitio web o redes sociales y conoce más sobre MEMAC. México Energía que mueve, por un México energéticamente sustentable.